Hace unos años decidí que necesitaba un cambio radical en mi vida. Todo parecía ir en picada, mis finanzas, mi salud mental, mi existencia misma. Pasaba semanas sin dormir, mientras el tráfico intenso rugía por las calles de la ciudad abajo. Cada vez que salía, veía más personas sin hogar, más jeringas y pipas de crack tiradas en el suelo, más robos, asaltos, sobredosis y muertes. La ciudad se había convertido en un desierto desolado y supe que era hora de irme. No tenía novia, esposa ni hijos. Mis padres habían fallecido unos años antes y apenas hablaba con mis hermanos. Nada me ataba a ese lugar donde sentía que me moría un poco más cada día. Fue entonces cuando vendí casi todo lo que tenía. Subí a mi auto y conduje hasta Alaska para empezar de nuevo. Compré una pequeña cabaña y un terreno en medio de sus majestuosas montañas y bosques oscuros y encantadores. En invierno, las auroras boreales brillaban como los ojos de Dios, enviando senderos divinos de luz que danzaban en olas cósmicas por el cielo. Aunque el traslado me dio algo de paz mental, al final, la fuente de todos mis problemas me había seguido miles de kilómetros hasta esa inmensa wilderness. Tardé mucho en darme cuenta de que la causa de toda esa miseria era yo mismo. Porque como dijo un sabio, donde quiera que vaya, allí estoy. Viví en esa cabaña 3 meses sin problemas mayores, aparte de la amenaza constante de osos, alces y lobos. Tenía un rifle y una escopeta para cazar, un pequeño jardín en el patio trasero y un panel solar para generar electricidad. Esto es vida, me dije, relajándome en una hamaca que colgué en una esquina de la cabaña mientras contemplaba la belleza interminable afuera. Montañas con cimas blancas parecían gigantes frente a densos grupos de pinos siempre verdes. Una capa virgen de nieve esponjosa hacía que el mundo entero reluciera y brillara. No había casas ni caminos a la vista, sin trabajo, sin estrés, sin contaminación, sin autos pitando todo el tiempo. Cerré los ojos, inhalando el aire puro. Terminé durmiendo un par de horas, despertando justo cuando el sol empezaba a ponerse, con rayos anaranjados brillantes mezclados con manchas rojizas del atardecer desvaneciéndose detrás de las montañas. Aturdido, me levanté para preparar una taza de café instantáneo. Mientras lo bebía, deambulé por la habitación buscando algo para pasar el tiempo. Aún había objetos aleatorios dejados por el dueño anterior que no había descartado. Al mudarme, encontré un estante lleno de clásicos de Philip K. Dick, Isaac Asimov y Robert Heinlein. Aburrido, empecé a hojear la colección en busca de algo interesante. Mientras pasaba por Un laberinto de muerte y Ubik, algo llamó mi atención. Un libro encuadernado en cuero negro sin título ni nombre de autor, con la tapa descolorida por el tiempo y el uso. Curioso, lo saqué y lo abrí. Vi la escritura cursiva en un estilo elegante de placa de cobre, y me di cuenta de que era un diario dejado por el propietario anterior. La primera entrada estaba fechada el 9 de enero de 2015. Decía algo como, no sé si me estoy volviendo loco. Fui al pueblo a hablar con mi terapeuta ayer, y me sugirió que escribiera todo. Me habla como si todo estuviera en mi cabeza, pero sé que no es así. Cuando me mudé a la cabaña parecía un paraíso. Nunca pensé que algo me rodearía por la noche, escondiéndose bajo mi cama, espiando por las ventanas y siguiéndome como una sombra. Ahora estoy atrapado por la nieve, con una taza de café en una mano y mi pistola en la otra. No puedo dormir más, sigo oyendo algo arrastrándose bajo la cama. A veces creo oír una respiración ronca, como si un cadáver con tierra en los pulmones hubiera revivido. He visto destellos de esa cosa en la oscuridad. Sea lo que sea, su piel cuelga suelta, casi cayéndose de los huesos. Parece un hombre desnudo y demacrado, con ojos podridos y oscuros, la espalda encorvada, la espina torcida y sobresaliendo como tumores. Se mueve de forma lenta y espasmódica, pero nunca logro atraparlo. Su cuerpo parece roto y desalineado. Las piernas se doblan al revés a veces. Para cuando enciendo las luces o intento grabarlo, siempre ha desaparecido, pero su olor fétido queda. Persiste en la cabaña como una infección dulzona que se expande. No sé qué quiere de mí. Quiero irme, pero con la tormenta rugiendo afuera, estoy atrapado, incapaz de llegar al pueblo. La nieve rodea la cabaña en montones de metro y medio. Me siento como un prisionero enjaulado con una bestia rabiosa, sin saber cuándo atacará. Mi esposa dice que no ha visto ni oído nada, pero sigue desapareciendo. Anoche se fue en medio de una tormenta de nieve. ¿A dónde? Le pregunté por la mañana, pero dijo que estuvo aquí todo el tiempo. No recordaba nada. No hay forma de que haya ido al pueblo. No había tiempo, y los caminos estaban intransitables tan abajo. Algo pasa aquí, pero no sé qué. Tengo mucho miedo por nuestras vidas. Cerré el diario de golpe, no queriendo leer más. No quería contagiarme de algún tipo de fiebre de cabaña contagiosa. Si el dueño anterior se había vuelto loco en las montañas y empezado a alucinar cadáveres desnudos arrastrándose, realmente no quería saberlo. Lo empujé de vuelta al estante y opté por Un laberinto de muerte. Intenté olvidar lo que había leído mientras devoraba la novela toda la noche. Traté de sacar de mi cabeza la imagen del hombre retorcido con ojos podridos, pero no pude. Eventualmente me dormí justo antes del amanecer, pero mientras mis ojos se cerraban, pensé ver una silueta en la ventana. Un hombre famélico con ojos negros excitados que parecían pudrirse de su cráneo. Pensé verlo poner sus dedos inhumanamente largos contra el vidrio mientras se inclinaba. Parpadeé, sentándome y mirando al paisaje nevado blanco. No había nada. Otro cazador ocasionalmente seguía los senderos de ciervos cerca de mi cabaña. Un lago congelado estaba a unos 400 metros, la superficie blanca y cubierta de gruesas acumulaciones de nieve. Me abrigué, decidiendo salir a caminar en el amanecer gélido. Me puse raquetas de nieve y agarré mi escopeta, como siempre al salir.
Nunca sabía cuándo un oso polar podría acechar detrás del próximo árbol. Abrí la puerta y vi huellas pisadas en la nieve alrededor de mi casa. Al principio pensé en esa silueta, la cosa de pesadilla del diario, pero las huellas no iban a mi ventana. Seguían el sendero a unos 6 metros, desviándose hacia el lago congelado al pie de la colina. Miré en esa dirección y vi una figura negra avanzando lentamente. «¡Steve!», grité, reconociendo a mi único vecino en un radio de 6 kilómetros. Tenía una cabaña a unos 2 kilómetros en su propio terreno. Saltó, claramente sorprendido por el ruido repentino. Sus pantalones negros de nieve y abrigos pesados de piel susurraron al girar, alzando su rifle. Al verme, lo bajó de inmediato y levantó una mano enguantada en saludo amistoso. «¡Hey, Josh! Sorprendido de verte despierto tan temprano», gritó por el paisaje invernal amortiguado. Los sonidos siempre parecían diferentes después de nevar, como si todo el ruido del mundo se hubiera atenuado y muerto. «Sí, he tenido problemas para dormir», dije, colgando mi escopeta al hombro. «¿Qué haces?» «Solo un poco de caza, ya sabes», dijo con un guiño astuto. «Los animales siempre están más activos al atardecer y amanecer. Ahí es cuando tengo mejor suerte», se acercó mirándome a los ojos. «Pareces hecho mierda. Esas bolsas bajo tus ojos son lo suficientemente grandes para llevar compras». «Sí, créeme, lo sé». «Oye, esto puede sonar raro, pero ¿conocías al dueño anterior de esta cabaña?», pregunté. El rostro arrugado de Steve se frunció en un gestoño. Su expresión se volvió cautelosa y distante. «Claro, nos encontramos», exclamó bruscamente. Parecía buscar algo en mi cara, pero no sabía qué. Su reacción me dejó desequilibrado y nervioso. «¿Aún está por aquí?», dije. El ceño de Steve se profundizó. «Amigo, no sé de qué va esto, pero está muerto, ha estado muerto. Murió en esa cabaña, de hecho», señaló mi hogar acusadoramente. Con esas palabras mi corazón pareció caer al estómago. Olas de pavor fluyeron por mi cuerpo como agua. ¿Cómo? ¿Cómo un infarto o algo?, pregunté. La mirada de Steve se dirigió abajo. No me miró a los ojos. ¿Sabes que Alaska tiene la tasa más alta de personas desaparecidas en todo Estados Unidos? Ni siquiera cerca. De hecho, por tamaño de población, tenemos muchas más personas que desaparecen y nunca se encuentran que en cualquier otro lugar. Incluso lo llaman el Triángulo de Alaska, dijo Steve, y estamos justo en el medio. Lo miré en blanco, preguntándome a dónde iba con esto. Parecía una forma de evadir mi pregunta. No lo sabía, respondí. Steve asintió, levantando la cabeza de nuevo. Soltó un suspiro profundo. «Mira, lo del último dueño y su esposa es algo perturbador. Si realmente quieres saber, te lo diré, pero no van a ayudar tu paz mental y definitivamente no te ayudará a dormir». «Quiero saber», insistí al instante. El viento empezó a azotar. Copos de hielo y nieve volaban de lado en las corrientes repentinas. «Vamos de vuelta a tu cabaña entonces», dijo Steve, quitándose la capucha pesada forrada de piel y sacudiendo su largo cabello negro detrás. «Podría usar un poco de whisky para calentarme». Nos sentamos con una botella de Johnny Walker y 2 vasos de shot. No era gran bebedor, pero Steve sí. Se tomó 3 shots en 1 minuto. Yo sorbí el mío, bebiendo la mitad y poniéndolo de vuelta en la mesa con un golpe. Steve gruñó, siseando por la boca abierta un momento. «Ah, eso es lo bueno», dijo, golpeándose el pecho mientras el licor ardiente bajaba. Steve me miró con un nuevo brillo en los ojos. Así que quieres saber sobre lo que le pasó a Will Lanning. Bueno, te diré que nadie sabe la historia completa. Lo veía ocasionalmente bajando a tomar una copa y charlar. Todos nos conocemos por aquí, obviamente, asentí animándolo a continuar. Parecía un tipo normal y decente. Me recordaba un poco a ti, en realidad. Un joven tratando de escapar del ajetreo de la ciudad. El cáncer del sueño americano. Bueno, estuvo aquí quizás un par de meses. No sé, todo parecía bien. Íbamos a cazar esquí ocasionalmente. Tomábamos una cerveza, ya sabes. Nos reuníamos con otros cazadores que viven más cerca del pueblo y a veces jugábamos póker. Nunca vi nada raro en Will. Nunca podría haber predicho lo que le pasó. Soltó un suspiro largo, mirando por la ventana a las montañas afiladas con expresión de nostalgia. «Bueno, ¿qué le pasó?», pregunté, alentándolo. Empezó a hablar de ver a alguien espiando por su ventana de noche. Hablaba de oír sonidos bajo su cama mientras yacía en la oscuridad. Sonidos como respiración enferma y arrastre. Empezó a mantener todas las luces encendidas en su cabaña las 24 horas. Steve se inclinó cerca, un destello de miedo cruzando su rostro pálido y arrugado. Empezó a perder la cabeza. Empezó a cavar hoyos por todos lados, buscando algo, incluso en medio de tormentas de nieve. Ocasionalmente lo veía afuera cavando. Parecía que nunca dormía más. Era fiebre de cabaña clásica si la vi alguna vez. Fue solo unas semanas después que vine aquí, preocupado porque no había oído de él en unos días, lo cual era inusual. Encontré la puerta abierta de par en par. Apoyado en una silla en el exacto lugar donde ahora te sientas, Will yacía con un agujero de explosión atravesando su cráneo, una escopeta a sus pies. Y junto a él encontré un diario ensangrentado abierto en la página media. La última entrada estaba manchada de salpicaduras de sangre, pero aún visible. Recuerdo inclinarme y leerla. Era solo unas oraciones. Miré al estante con el mismo diario sin decir nada. Decía algo como, «Ahora veo qué pasa. El hombre retorcido me guía a la verdad. Hoy finalmente la encontraré». ¿Y esa fue su nota de suicidio?, pregunté, mi corazón latiendo fuerte. Asintió. «Sí. Fui al pueblo y traje algunos guardabosques para verificar. Eventualmente trajeron policías y CSI. Tomaron todo como evidencia, incluyendo el diario. Buen riddance, digo.
Leer algo así nunca es beneficioso. A veces las delusiones se propagan como un virus, ¿sabes? Lo sabía, pero no dije nada. Miré de nuevo al diario, su tapa de cuero negro brillando como una serpiente agazapada, y me pregunté, si la policía tomó el diario como evidencia, ¿cómo volvió aquí? Dijiste que tenía una esposa viviendo aquí con él también, pregunté. Sí, desapareció alrededor del mismo tiempo, dijo. Bastante bizarre. Los policías pensaron que quizás se mudó, pero sacudió la cabeza sombríamente. Hasta donde sé, nunca la volvieron a ver. Fue como si se hubiera evaporado en el aire. Después de que Steve se fue, caminé rígidamente al estante bajando el diario. Hojeé las páginas. En el medio encontré la última entrada, salpicaduras de sangre vieja y oscura esparcidas como gotas de lluvia. Encontré la nota de suicidio y leí la fecha, 27 de enero de 2015. Will Lenning no había vivido mucho después de empezar a ver al hombre retorcido. Me pregunté si mi destino sería el mismo. El sol se había puesto afuera mientras me sentaba con el diario en la pequeña mesa circular de la cocina, comiendo venado guisado y arroz mientras leía las entradas finales. Will Lenning decía que el hombre retorcido había intentado guiarlo, que en realidad lo protegía de algún gran mal en lugar de ser la fuente. Resoplé, sintiendo un destello de ira por su estupidez. Su ingenuidad obviamente llevó a su muerte. Pero entonces un destello de insight me golpeó como un rayo. ¿Y si yo cometía la misma estupidez? Tal vez debería agarrar mi arma y valuables e irme. Podía tomar el snowmobile y estar en el pueblo en un par de horas. Pero en mi corazón sabía que no lo haría. Algo en el misterio de todo esto me atraía a quedarme, como una sirena guiando marineros a la destrucción. Mi curiosidad me llamaba, y sabía que no me iría esa noche. Necesitaba respuestas y tristemente las encontraría. Me había dormido con una botella de cerveza vacía en la mano. Estaba frente al TV que solo recibía satélite. Por supuesto, no había cables ni líneas telefónicas atravesando el bosque. Toda mi energía venía de solar almacenada. Como rara vez veía TV y solo la usaba para cocinar o calentar agua para bañarme, la energía producida era suficiente incluso en invierno. Esa noche, sin embargo, necesitaba su sonido, su parpadeo sin sentido de luces, colores y risas enlatadas. Parecía ahuyentar la presencia asfixiante y creciente como una vela. Desperté de repente. El TV parpadeaba con estática. El siseo repetitivo del ruido blanco escupía de los altavoces como miles de serpientes. Miré al reloj. 3:33 AM. Miré alrededor de la cabaña oscura, confundido por un largo momento. No entendía qué me había despertado tan abruptamente. El satélite nunca se había cortado antes, ni siquiera con vientos aullantes y granizo congelado del invierno alasqueño. El TV empezó a parpadear como si la estática subiera. Líneas negras trazaban horizontalmente la pantalla. El siseo se profundizó en un gorgoteo, y por un segundo pensé oír palabras débiles detrás del ruido blanco. Pensé oír respiración lenta y enferma, como el último aliento de un ahogado. Una línea negra subió por el TV y una imagen apareció. La cabaña se sumió en silencio, excepto por el viento invernal chillante afuera. Me incliné cerca de la pantalla, confundido por lo que veía. Parecía una transmisión en vivo de una habitación. Al tomar detalles, me di cuenta de que era mi cabaña. Me vi a mí mismo en la silla, inclinado cerca de la pantalla. Levanté mi mano y la versión miniatura de mí en la pantalla hizo lo mismo. Agua helada pareció gotear por mi espina mientras olas de pavor corrían por mi cuerpo. ¿Qué demonios es esto?, susurré, mirando atrás donde debería estar la cámara. Era solo un techo de madera tosca en esa esquina. Volví a la pantalla y casi grité. El TV mostraba a un hombre desnudo pálido agachado directamente detrás de mi silla ahora. Con movimientos espasmódicos se levantó, su espina rota retorciéndose y temblando. Una voz siseante sonó de los altavoces. Hablaba como si tuviera tierra y gusanos retorciéndose en la garganta. Es un asesino, la sombra de la muerte, gorgoteó. Muchos han caído, muchos yacen enterrados por este bosque. Tú serás el próximo. Te está vigilando. Largos dedos rotos con uñas ennegrecidas se extendieron para tocar mis hombros. Salté de la silla tropezando atrás mientras giraba en terror. Mi espalda chocó contra el TV y cayó al suelo con un estallido de vidrio y explosión de luz. En esos pocos momentos antes de que la oscuridad descendiera como una manta, pensé vislumbrar un rostro hundido pálido con ojos podridos y negros, espiando desde detrás de la silla. Encendí todas las luces en la cabaña, pero no había rastro del hombre retorcido. Ahora sabía que tenía que irme. Pensé en la advertencia que la voz había hablado. Si la criatura quería atacarme, ¿por qué no me mató mientras dormía? Nada tenía sentido. ¿Quién me vigilaba? ¿El hombre retorcido? ¿Y por qué advertirme? Tal vez era guerra psicológica, pensé. Tal vez el hombre retorcido solo gustaba jugar con su comida antes de comerla. Pensamientos corrían por mi cabeza a 1000 por hora mientras me ponía pantalones de nieve y varios suéteres y abrigos pesados. Me cubrí todo el cuerpo lo más posible para prevenir congelación. Había decidido huir. No había tormenta esa noche, aunque el paisaje entero estaba cubierto de nieve. Y sabía que el viento helado sería como una hoja de hielo azotando mi piel. Era extremadamente peligroso viajar en mitad de la noche así, con temperaturas que podrían llegar a 30 grados. Steve tenía razón después de todo. Alaska tenía la tasa más alta de desaparecidos de cualquier estado, y muchos nunca se encontraban. Sus cuerpos probablemente congelados sólidos en la nieve profunda a docenas de kilómetros del pueblo más cercano. Agarré mi escopeta, salté al snowmobile y empecé a dirigirme a la cabaña de Steve. Esperaba esperar allí hasta el amanecer y luego decidir qué hacer. Pero el destino tomaría la decisión por mí.
Sentí como si ojos me vigilaran mientras conducía por el sendero estrecho y sinuoso de ciervos. Las ramas de los pinos se extendían al camino como manos codiciosas agarrando mi abrigo y piernas. Más de una vez pensé ver una figura desnuda pálida de pie en la nieve, pero siempre desaparecía al mirar. Di un suspiro de alivio cuando la casa de Steve apareció a lo lejos. Podía ver las luces parpadeando por las pequeñas ventanas de su cabaña de troncos. Me detuve junto a su puerta. Mirando abajo, vi 2 pares de huellas, uno mucho más pequeño que el otro. Lo encontré raro, pero lo ignoré. El snowmobile se apagó con un gorgoteo succionante. Golpeé la puerta fuerte unas veces. Steve apareció después de unos momentos, aturdido y medio vestido. Parpadeó lentamente mientras me inspeccionaba. Su rostro arrugado se frunció. Steve, necesito un favor, dije rápido. Algo raro pasa en mi cabaña. ¿Puedo quedarme aquí hasta la mañana? ¿Hasta que pueda ir al pueblo o algo? No puedo quedarme en mi lugar esta noche. Simplemente no puedo, asintió, bostezando y haciéndome entrar. Puedes dormir en el sofá, supongo, dijo Steve. Pon esa escopeta en algún lugar seguro, chico. Tenía un dormitorio separado en su cabaña. Era significativamente más grande que mi pequeña de una habitación, aunque básicamente aún era una cocina-sala conjunta, un dormitorio pequeño y un baño. Señaló un sofá desgastado en la esquina y me dio un saludo apático mientras tropezaba de vuelta a su dormitorio. Sir. No podía dormir, sin embargo. Caminé de puntillas por la habitación, mirando el estante de Steve. Tenía un gusto extraño en libros. Mucho anarquismo y crimen real. Allí vi docenas de libros sobre Ted Bundy, John Wayne Gacy, Richard Chase, Herbert Mullin, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez entre la colección. Al final, un gran binder negro sin etiqueta, desgastado. Me recordó al diario encuadernado en cuero por un segundo, y mi corazón cayó, pero lógicamente sabía que era coincidencia. Aún así, saqué el binder, mi curiosidad al máximo. Lo que encontré adentro me llenó de pavor y horror. Innumerables recortes de noticias cubrían su longitud. El primero era de casi 20 años antes, sobre una mujer desaparecida en el bosque alasqueño mientras caminaba. Uno posterior confirmaba que su cuerpo nunca se encontró, y que su familia aún esperaba que apareciera viva. Ofrecían recompensa por información. Y cada página después era más de lo mismo. Mujer desaparecida, prostituta asesinada, hombre desaparecido sin pistas. Seguí hojeando hasta encontrar recortes sobre el suicidio de Will Lenning y la desaparición repentina de su esposa. En el artículo sobre el suicidio, Steve había usado marcador rojo para escribir jaja al lado. Oí el clic de un arma siendo amartillada detrás de mí. Me congelé mientras la voz de Steve viajaba por la habitación como un susurro. ¿Cómo? ¿Te gusta mi trabajo, amigo? Preguntó, su tono jovial y burlón. Aún sostenía el binder de horrores fuertemente en mis manos mientras lo miraba boquiabierto a este hombre que pensaba conocer. Eres tú. Mataste a Will Lenning y a su esposa. Y a muchas otras mujeres, aparentemente. Todo sentía irreal, como si estuviera atrapado en un sueño. La sonrisa de Steve se extendió por su rostro, pero sus ojos azules quedaron fríos y muertos. Sí, bueno, ella lo engañaba conmigo de todos modos. Solo otra puta, ya sabes. Siempre reciben lo que merecen al final. Siseó con odio resumando de su voz. Es una pena realmente. Acabo de matar a otra puta esta noche. Planeaba guardarte para después. El impulso no está tan malo aún, después de todo. Viene en ciclos, ¿ves? Viene en olas. Vi un destello de carne desnuda pálida retorciéndose detrás de Steve, con movimientos espasmódicos. El hombre retorcido se acercó por detrás. ¿Tú? No dije nada, solo observando con horror y asombro de ojos abiertos. Necesitas ayuda, hombre, susurré. Steve rió. Ayuda. La única ayuda que dan a gente como yo es una aguja en el brazo. ¿Sabes eso? Por eso es importante siempre cubrir tus huellas. El hombre retorcido pasó un dedo largo y roto por el cuello de Steve. Steve dio un grito ahogado y saltó. Giró gritando. Miré mi escopeta junto al sofá. Salté por ella mientras Steve se volvía hacia mí, disparando su pistola 2 veces. La primera bala voló alto sobre mí, lloviendo astillas de madera en mi cabeza, pero la segunda rasgó mi pierna. Un dolor ardiente frío corrió como fuego por mi espinilla. Grité en agonía y furia de batalla mientras agarraba la escopeta, girando y disparando. La cabeza de Steve explotó mientras la bala rasgaba su cerebro. Su frente colapsó como un melón aplastado mientras astillas de hueso y sangre salpicaban la pared detrás. El hombre retorcido estaba allí, encorvado, sonriéndome. Sentí sangre cálida brotando de mi pierna mientras lo miraba jadeando. Me pregunté si me moría. Tú, no estabas tras de mí en absoluto, ¿verdad? Pregunté. Estabas tras Steve, pero el hombre retorcido no dijo nada. Después de un largo momento, se escabulló de vuelta a las sombras del dormitorio y desapareció mientras la noche se arrastraba hacia la mañana. Pensé en las palabras que el hombre retorcido había hablado por el TV. Entendiendo todo de repente. Es un asesino, la sombra de la muerte. Muchos han caído, muchos yacen enterrados por este bosque. Tú serás el próximo. Te está vigilando. No había intentado herirme en absoluto. Había intentado advertirme. Probablemente intentó advertir a Will Lenning y a su esposa también. Vendé mi pierna con gasa, rechinando los dientes. La herida parecía fruncida y profunda, pero podía mover el pie y la bala había pasado limpia por la carne. Vertí alcohol en ella, gritando de dolor mientras quemaba mi piel. Después de revolver el baño de Steve, encontré analgésicos recetados y tragué un puñado con una cerveza. Sabía que necesitaría el subidón opiáceo para soportar el dolor de conducir al pueblo con una pierna mutilada. Mientras el sol finalmente salía, salí del lugar horrendo.
Los pisos manchados de sangre de la cabaña, a mi snowmobile. Antes de irme, miré atrás a ese sitio de tanto tormento y muerte. En la puerta abierta, el hombre retorcido estaba, su espalda encorvada, sus labios podridos sonriéndome. Su mano se levantó en el aire con movimientos espasmódicos y saludó. Saludé de vuelta mientras encendía el motor y me dirigía al pueblo.